Este es el Santo Papa Pío X. No, señor. Todos los que no reconocen al romano pontífice por cabeza no pertenecen a la Iglesia de Jesucristo. Reforma Confesional. Temporada 2, Episodio 1. Catolicidad sin Roma. Hola, les damos la bienvenida a nuestro podcast Reforma Confesional. Ha sido mucho tiempo que no nos hemos reunido y que no hemos podido generar otro episodio, pero estamos, gracias a Dios, de vuelta. Yo soy el pastor Pablo Landazuri, sirvo en la Iglesia Reformada Luz de Vida. Me acompañan Ronald Cagua, graduado ya del Seminario Reformado de las Américas. Sirve en la Misión Reformada del Sur. Estás haciendo unas prácticas hasta esperar tu examinación, Dios mediante, ¿verdad? Bienvenido, Ronald. Gracias, pastor. Jorge de Sousa. Jorge también es estudiante del Seminario Reformado de las Américas. Te falta aproximadamente un año para tu graduación. Muy bien, bienvenido. Y el pastor Giancarlos Morán, recientemente ordenado al ministerio de la palabra. Estamos muy contentos de que eso haya sucedido y agradecidos con el Señor y bueno, bienvenido. Gracias, pastor. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Jorge, ¿cuál es el tema que tenemos hoy? Bueno, hoy empezamos una nueva temporada, ¿no? Entonces, vamos a empezar con un tema quizás crucial a introducir, que es una pregunta que muchos se hacen la primera vez que visitan una iglesia reformada, quizás. Van al servicio de la tarde, empieza la liturgia, empieza el servicio, se levantan todos y de repente empiezan a recitar el credo y llegan a esa parte donde todo el mundo, cuando viene por primera vez, tiene preguntas. Creo en la Santa Iglesia Católica. Así es. Tal vez podemos dar unos pasos hacia atrás, ¿no? Yo tengo, y ustedes tal vez pasaron, bueno, no sé, algunos de ustedes sí crecieron o nacieron en una iglesia evangélica de algún tipo, protestante. Yo no. Yo crecí en un hogar católico romano y es más, asistí a una escuela católico romana. Creo que, bueno, tal vez ustedes también. Sí. Y bueno, entonces, claro, en el contexto latinoamericano usualmente se usa la palabra católico para identificar solamente a la Iglesia Católico Romana o Católica Romana. Cuando uno, y esa creo que es la experiencia de la gran mayoría, aun cuando yo vine a conocer el Evangelio en una iglesia reformada, incluso allí, en ese momento y en ese contexto, yo lo que sentía es que la iglesia católica era pues el enemigo completo. Y todo lo que haya sido. Y todo lo que hay adentro es malo y equivocado. Claro, es como decir, eso es católico, igual, eso no se hace. Exactamente, es como que el problema no es el pecado, ¿no? El problema es el católico o que haya algo que el catolicismo romano practique. Entonces, esa tensión creo que es muy común y conocida por el evangélico promedio, pero la verdad es que, y claro, eso nos va dando el conocimiento y la experiencia y el estudio, los reformadores nunca hicieron ese tipo de descripción con respecto a la fe católica. Y entonces de eso queremos hablar. Es muy importante que nosotros entendamos qué es lo que queremos decir con la palabra católico. ¿Cuál es la diferencia entre el catolicismo y el catolicismo romano? ¿Verdad? Hay una gran diferencia. Y bueno, partamos desde ahí si les parece, ¿verdad? Bueno, primero, ¿qué significa la palabra católico? Partamos de ahí. ¿Alguno? Sí, bueno, la palabra católico es una palabra griega y significa universal. O
sea, no es una palabra que se inventó el Papa, ni tampoco es una palabra propia solamente de la Iglesia de Roma. De hecho, existió muchos años y siglos antes de que la Iglesia romana tenga la forma que nosotros conocemos, ¿no? Ya desde el siglo II los cristianos empezaron a llamarse católicos para justamente confesar que la Iglesia de Cristo es una, es universal y se compone de la comunidad de creyentes verdaderos de todos los tiempos y de todas partes del mundo. Porque la gente piensa, o sea, piensa en el término católico, católica como un título, ¿verdad? O sea, como con C mayúscula, digamos. Un nombre propio, casi. Como un nombre propio, ¿no es cierto? Y no claro, un atributo. Exacto, no un atributo, que de eso tal vez podemos hablar un poco más adelante, pero tú dices que esto surge en el siglo II aproximadamente, ¿no es cierto? Así Quizás es. incluso un poquito antes, pero ¿cuál es la ocasión? O sea, ¿cuál es el motivo de que esto haya sucedido? ¿Cuál fue la necesidad? Porque si vos piensas históricamente, bueno, hay un grupo de cristianos y así piensa mucha gente, Claro. y está en un sentido, es válido, ¿no? Hay un grupo de cristianos, la Biblia nos habla de que el Espíritu Santo pues empezó a juntar a los creyentes a través de la predicación de la palabra, ¿verdad? Y de repente a alguien se le ocurrió decir, somos la Iglesia Católica. ¿Por qué? ¿Cuál es la ocasión? ¿Qué justifica tal cosa? Bueno, el primero que dijo o usó el término católica para referirse a la Iglesia es obviamente Ignacio de Antioquía, un padre de la Iglesia que en el año 112 después de Cristo, él dijo lo siguiente. Él dijo, donde quiera que está Cristo, allí está la Iglesia católica. Y católica también no solo significa universal, sino según el todo. Y es una palabra que abarca justamente la totalidad e integridad que Dios ha provisto en Cristo para los fieles de todas partes del mundo. El contexto también histórico puede estar asociado con los herejes. Sabemos que tristemente ya desde los primeros años de la Iglesia surgieron grupos que empezaron a confesar doctrinas diferentes a lo que la Iglesia había estado enseñando. Marción, por ejemplo, y otros herejes. Y lo que caracterizaba a estos grupos es que eran sectarios. Es que siempre todos ellos decían, nosotros somos la única verdad. O sea, si te entiendo bien, lo que vos estás diciendo es que había un grupo que decía, la iglesia es solamente esta y la nuestra, En este lugar, con este líder, solo nosotros, como ahora, ¿no? ¿Cuál es la verdadera iglesia? La del pastor Luisito, de ¿no? la esquina. O la del pastor de acá, ¿no? Y no es así. Y eso explicaría entonces esta aclaración, no, la fe es universal, es católica, y la iglesia católica está compuesta por, si no me equivoco, la definición sería por todos los verdaderos creyentes de todas las épocas y en todo lugar. Y eso justificaría ese uso de esa palabra, ¿no? Y es interesante que lo diga Ignacio, porque históricamente Ignacio es descrito por el testimonio histórico como discípulo del apóstol Juan. Y el apóstol Juan en sus cartas en el Nuevo Testamento es el primero que probablemente alerta, bueno, Pablo también, ¿no? Pero alerta bastante enfáticamente contra esta idea de que va a haber gente, prueben los espíritus, no todo el que viene a la puerta y dice yo vengo enseñando es de Dios. Y entonces Ignacio toma esa enseñanza apostólica, simplemente la lleva un paso más allá y dice la iglesia es la que confiesa todo lo que creemos y la que está en todas partes, no solo en este lugar cerradito aquí como secta, nada más. Yo creo que eso es muy, muy, muy importante, ¿no? Y eso aclara mucho entonces su origen y por qué la necesidad de aclarar de que la iglesia es efectivamente católica o universal, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, en el credo apostólico, ¿no es cierto?, el cual a propósito no fue escrito por los apóstoles, más bien es la descripción de la enseñanza apostólica y que tiene una historicidad, digamos, pues bastante larga, es decir, creo que hay registros desde el segundo siglo, tal vez un poquito más adelante en la forma como le conocemos hoy, pero más allá de eso, algunos no usan la palabra católico, utilizan la palabra universal, que es el significado y tal vez para generar un poco de menor impacto o polémica, pero
¿Ustedes qué opinan sobre esta práctica? ¿Vale la pena mantener la palabra católico? ¿Por qué sí, por qué no? O católica, hablando de la iglesia. Mejor usamos universal y nos distinguimos bastante de la potencial confusión. No sé ustedes qué opinan. Bueno, es interesante notar que los grupos que se caracterizaron por cambiar los términos históricos de la iglesia eran las sectas, justamente. Por ejemplo, los testigos de Jehová. ¿Por qué no se llaman cristianos? ¿Por qué cambian los términos? Ni iglesia. Ni iglesia y todo eso. Y si uno estudia la historia de la iglesia, va a notar que siempre ellos cambiaban no solo la doctrina y sus formas, sino también la forma de describir las doctrinas y los títulos. Entonces, yo creo que es un acto de humildad y también de ser parte de la misma iglesia. O sea, de reconocer que el cuerpo de Cristo no es que empezó con Martín Lutero, claro, o más bien que la iglesia no empezó con Martín Lutero, no empezó con Juan Calvino, yo que sé, con el reformador que ustedes quieran, o con el pastor del barrio, o el que a nosotros nos guste, sino que la iglesia es de Cristo, y la iglesia realmente, el pueblo de Dios, es más, ni siquiera viene desde Pentecostés, sino viene, si no me equivoco, el Catecismo de Heidelberg nos dice que en nuestra tradición reformada, que el pueblo de Dios viene desde Adán, realmente, ¿no? Lo que hay es diferentes administraciones de cómo Dios lidió con su pueblo, pero finalmente el Señor ha tenido pueblo siempre, ¿verdad? Y entonces, si es que nosotros nos desarraigamos de esa historia, estamos creando, aunque no sea nuestra intención, una especie de grupo sectario, ¿no? Que empezó en algún momento y no desde el inicio de la historia, como efectivamente fue, ¿no? Y también creo que es sobre reaccionar a, obviamente, los errores de la Iglesia de Roma, pero por ejemplo, ¿por qué solo la palabra católica nos molesta? ¿Por qué no bautismo? Ellos también usan bautismo. Y así, catecismo, ¿no? De hecho, catecismo viene de catequesis y catequeo, que está en la Biblia, en el griego, en Lucas 1, por ejemplo. Claro. Hay gente que oye, un evangélico oye la palabra catecismo y algo de malo tiene que tener, porque me recuerda precisamente a esto, ¿no? Exacto. Al catecismo de la Iglesia católica. Y bueno, estas cosas tienen que terminar, ¿verdad? O estas cosas tienen que ser superadas realmente si nosotros queremos profundizar realmente en nuestro estudio de la historia. Y más que eso, profundizando en el estudio de la historia, disfrutar realmente de las promesas del Señor, que otra vez no empiezan en este momento, no empiezan unos poquitos años atrás, no empiezan en la época de la Reforma, sino que Dios ha estado lidiando con su pueblo a través de la historia desde su inicio. Pero espérate, porque entonces, ¿qué pasa con, no sé si alguno de ustedes quiere hablar, aparte de Jan, con respecto al tema de, entonces, ¿cuándo surge la Iglesia Católica Romana? ¿No? Es decir, si es que la fe católica empezó, ¿no es cierto?, muy temprano, se identificó así a la Iglesia verdadera para distinguirse de las sectas, ¿no es cierto? Entonces, ¿en qué momento la Iglesia pasa a ser Iglesia Católica Romana y nosotros ya empezamos a decir, bueno, con eso ya no estoy de acuerdo? Tal vez no fue un momento preciso, tal vez fue un proceso, pero, claro. Pero ¿cuál es más o menos la lógica histórica ahí? Bueno, varios historiadores han usado esta palabra que es acreción, que es el aumento gradual de algo. O sea, no fue que un día alguien se sentó y dijo, bueno, ahora macabramente voy a cambiarle, le voy a poner romana y añadió todo el dogma actual, ¿no? Sino que fue un proceso que duró siglos, desde algunas semillas de errores, ya las vemos en el siglo IV, siglo V, hasta que finalmente, cuando cae el Imperio Romano de Occidente, en el siglo VI, entre el siglo V y VI, en ese periodo, hay un vacío de autoridad tremendo, ya no hay nadie en Roma que me gobierne, hablando civilmente, y entonces hay una transición natural a empezar a depositar esa
confianza por seguridad en una figura centralizada como el obispo de Roma, que sin embargo no se aceptó inmediatamente, ¿no? O sea, hubo un montón de gente que peleó por siglos, al punto que en el 1054 la Iglesia de Oriente se separa y rompe relaciones porque no quería someterse al... No, y bueno, el Papa, si no me equivoco, en algún momento tiene que salir incluso a defender a la ciudad, Claro, y como armar su propio ejército para defenderse de las invasiones bárbaras. León X es el que impide que Atila el Uno conquiste Roma, justamente, como, ¿sabe? Como representante civil de la ciudad. Y se empieza a fusionar el poder civil romano con el poder eclesiástico. Y ahí ya estaba puesta la mesa para que sea católica romana. Vos lo que estás diciendo entonces es que hay una relación muy estrecha entre la tradición católico-romana y el papismo. Pues, tal vez eso, no queremos ofender a nadie gratuitamente. Es decir, la figura del Papa. Pero la figura del Papa, los reformadores hablarían del papismo, ¿no es cierto? Pero bueno, no, diríamos que la idea es que con el surgimiento y el fortalecimiento de la figura del Papa, que no existía en la iglesia antigua, católica, universal, con C minúscula, va surgiendo entonces la tradición católica romana, que se consolida en la Edad Media y posterior también a la división con la iglesia de Oriente, ¿no es cierto?, que tenía más bien su base en Constantinopla, etcétera, ¿no es cierto? Claro, creo que el aspecto político es importante porque obviamente Roma era la capital del imperio en Occidente, como Constantinopla en el imperio bizantino. Pero cuando ya el Papa empieza a tener más poder, no solo religioso, eclesiástico, sino político, obviamente la sede de Roma tiene que tener influencia sobre todas las otras iglesias, ¿no? Ser la capital de la iglesia. Ser la capital de la iglesia, así como en la capital del imperio. Claro. Y es por eso que tristemente se empieza a hablar en términos de que la verdadera iglesia es la iglesia que está en Roma y es la madre de todas las iglesias, la verdadera madre. Y si uno no está en comunión con la iglesia romana, no está en comunión con Cristo. Pero es interesante que hay un mediador para esa comunión con Cristo, ¿no? Y ese mediador, tristemente, en el progreso de la Edad Media, fue explicado como el Papa, el obispo de Roma, que incluso le llegaron a llamarle sumo pontífice, vicario de Cristo, que significa visible de la iglesia. Cabeza visible de la iglesia, que nosotros vamos a la palabra de Dios y encontramos que el apóstol Pablo dice que solo Cristo es la única cabeza de la iglesia, no hay más cabezas. Y el obispo universal, el príncipe de los pastores, dice Pedro. Claro. Pero vean a la conclusión que estamos llegando. Entonces, si todo lo que ustedes están diciendo es cierto, si todo lo que estamos diciendo es cierto, la fe católica, que es la fe bíblica, ¿correcto?, la que sostuvo la iglesia antigua, podemos decir, más o menos, la cual más o menos los historiadores identifican duró hasta el siglo V, por ahí, ¿verdad? En general, ¿no es cierto? Eso siendo así, cuando empieza el movimiento papal, cuando en la Edad Media se va estableciendo y fortaleciendo esta figura papal y conforme va pasando el tiempo, la tradición católica romana igualmente sigue teniendo este poder, incluyendo prácticas no bíblicas, como por ejemplo el reconocer al Papa como cabeza de la iglesia y no a Jesucristo, tal como las escrituras lo dicen. Lo que no podemos concluir otra cosa entonces es que quienes abandonaron realmente la fe católica original, bíblica, real, es el catolicismo romano. Así es. Y si no me equivoco, esa es precisamente la postura y el entendimiento que los reformadores tuvieron. Si nos vamos moviendo rápidamente a través de los años, va a llegar el movimiento reformador o pre-reformador, reformador 1300, 1400, 1500 y pico, y se va a ir asentando esta idea. Nosotros somos
la verdadera iglesia católica. No la iglesia católica romana, sino la iglesia que se adhiere a la palabra de Dios, o más que se adhiere, reconoce a la Biblia como su única fuente de fe y de práctica. ¿Es de eso lo que estamos diciendo? ¿Es de eso lo que los reformadores habrían sostenido? Sí, de hecho, nuestra confesión belga, ¿no?, que es una de las 3 formas de unidad, define de esta manera a la Iglesia Católica. Es una comunidad elegida, bueno, es también el catecismo de Heidelberg lo pone así, una comunidad elegida para la vida eterna, y ya propiamente la confesión belga la describe como una santa congregación de los verdaderos creyentes en Cristo, quienes toda su salvación la esperan en Jesucristo, siendo lavados por su sangre y santificados y sellados por el Espíritu Santo. Entonces es interesante, ¿no?, porque los reformadores usaron el término Iglesia Católica, no tuvieron problema, porque la Iglesia de Cristo es descrita como católica. Esta universalidad, catolicidad, es uno de sus atributos, así como la santidad, como la apostolicidad. La Iglesia no es solo para Roma, la Iglesia no es solo para Éfeso, la Iglesia no es solo para Ecuador. Cristo vino para morir por gente de toda lengua, de toda etnia, de toda nación. Y entonces los reformadores dijeron: nosotros simplemente hemos vuelto a abrazar esa fe católica que estuvo presente en los apóstoles y que también en los padres sanos de la iglesia, ¿no? Y que fue corrompida entonces durante la Edad Media, especialmente a través del papado, ¿verdad? De hecho, del papado. Henry Bullinger escribe un argumento así, ¿no? Porque cuando viene la reforma, ¿cuál es la acusación? ¿Y qué es la acusación que pasa hasta ahorita? Ustedes se inventaron, son otra iglesia, son la novedad. Y Bullinger dijo: no, vamos un momentito acá. Vamos a ver la historia completa desde Adán, justamente. Si nosotros estamos enseñando el evangelio que creyó Adán, que creyó Abraham, que creyeron todos los patriarcas, ¿quién es el que introdujo una novedad? Roma. Nosotros simplemente estamos enseñando lo antiguo, lo de siempre, volviendo a eso, lo que fue corrompido. En realidad el argumento se va en contra, no es ustedes protestantes se hicieron una nueva iglesia, es ustedes católicos romanos torcieron la verdadera iglesia. Exactamente, y por eso es que nosotros somos una iglesia reformada, y los reformadores no se identificaron como revolucionarios, ¿no? O los inventores de una nueva iglesia. De ninguna manera. Reformadores, ¿por qué? Porque estaban tratando de volver a la forma original, la forma que se había deformado durante el periodo papal, ¿verdad? Pero ahora aquí surge otra pregunta, y estoy pensando como la gente piensa, ¿no? Y yo también pensaba en mi momento, cuando me hacía estas preguntas y empezaba en esto. Entonces, si nosotros somos también católicos, quiere decir, y Ronald, ahí me quisiera saber qué opinas tú, somos lo mismo, entonces la Iglesia Católica Romana está bien, no tiene ningún problema. ¿Cuál es nuestra postura con respecto a eso? Bueno, creo que tiene muchos problemas y muchas cosas no están bien. ¿Quién tiene problemas? La Iglesia Católica. Ya, Sí, porque empezando desde el tema, como decía el pastor Jan, esto de establecer un lugar definido ya va en contra de lo que es la Iglesia Católica, porque la Iglesia está en... Claro, ya no es universal, porque es romana, ¿no? ¿Por qué la Iglesia universal tiene que ser romana? Está en todas partes, ¿no es cierto? Como precisamente Ignacio era quien dijo, ¿no? Entonces, donde está Cristo, está la Iglesia Católica, pero es por eso, ¿cierto? Porque Cristo pagó el precio, compró un pueblo de toda lengua, tribu y nación, y no solo por los que están en algún lugar específico. Entonces, no, los elegidos de cada uno de esos lugares, ¿no? Y de todos los tiempos, ¿no? Que es como se entiende. Entonces, nosotros creemos que somos católicos, defendemos de hecho el término y lo que conlleva eso. ¿Por qué? Porque solo hay una iglesia. No podemos creer que somos algo nuevo o partimos de otra cosa, porque es como piensa la iglesia evangélica de nuestros tiempos, por ejemplo. No, o sea, eso yo no hago porque es católico, yo no quiero tener nada que ver con católico, y por eso de hecho le pongo universal. No podemos hacer esa partición porque entonces ya no somos iglesia verdadera. Estamos de acuerdo en que hay muchos errores en la iglesia que se llamó católica y se estableció en romana,
pero precisamente por eso surge el movimiento reformado, ¿cierto? Porque volvimos a las escrituras, como ya se lo ha dicho, y la idea es eso, ¿no? Exaltar la escritura, lo que está allí, y que ella sea nuestra norma de fe, de práctica, que tristemente no es en la Iglesia Católica Romana. Muy bien, y entonces la posición de los reformadores finalmente, y está expuesta en nuestras confesiones de fe, por ejemplo en nuestra confesión de fe belga de 1561. La Iglesia Católica Romana es una institución verdadera o falsa. Falsa, como institución es falsa. Porque eso, de hecho, es lo que argumenta Calvino incluso en su prólogo de la institución cuando le escribe al rey de Francia, católico romano. Y le dice, lo que yo le estoy presentando en este libro es simplemente para que usted juzgue cuál marca debe distinguir a la iglesia. Y él dice, si una iglesia no predica, e incluso utiliza a los padres de la iglesia para argumentar eso, si una iglesia no predica la palabra, y que luego se codificó eso en nuestras confesiones, no predica la palabra y el evangelio fielmente, cosa que Roma lamentablemente ya no hace. De hecho, maldice a los que creen en el evangelio de cierto modo. Y eso pasó en el Concilio de Trento, ¿verdad? Se anatema todo el que cree que es justificado solo por la fe. Por la fe. O sea, San Pablo anatemizado. Luego, si no predican, si añaden sacramentos, si quitan sacramentos, si le quitan, porque quitan el cáliz a la gente, le quitan la copa a la gente. Y si aparte de eso no hay una disciplina bíblica correcta, sino una tiranía en el gobierno, institucionalmente Roma no puede ser una iglesia verdadera. Dejó de serlo, como el Israel del norte en el Antiguo Testamento se alejó de la adoración verdadera y apostató de la fe bíblica. Entonces eso tiene que estar clarísimo, ¿no? Para todo creyente evangélico, aunque nosotros nos consideramos y debemos considerarnos, pensamos nosotros, parte de la Iglesia Católica con C minúscula, es decir, de la Iglesia universal, la de Cristo, la bíblica. Eso no significa que estamos de acuerdo con los errores de la Iglesia Católica Romana, con todos los que tiene, y especialmente con el más importante, que es el anatemizar el Evangelio, ¿no es cierto? Y el querer añadir de alguna manera a la gracia de Dios para la justificación, que es finalmente uno de los debates más importantes que existieron en la época de la Reforma. Nosotros concluimos y nos adherimos a la profesión de fe reformada de tantos siglos. La Iglesia Católica Romana es una institución falsa. No estamos de acuerdo con sus prácticas, pero sí reconocemos que destellos de verdad pueden estar y salir de ahí, como en cualquier Y lugar. verdaderos creyentes. Y que hay verdaderos creyentes. Dios tiene su remanente. Y que podría haber verdaderos creyentes, y que, bueno, no podría. Hay verdaderos creyentes. Esperamos, por supuesto, que esos verdaderos creyentes salgan de esa institución falsa, ¿no es cierto? Es más, tal vez podemos decir que hay, obviamente en todo lugar hay elegidos de Dios, y a través del Evangelio pues pueden realmente conocer a Cristo, y esperamos que salgan, por supuesto, de un lugar en donde hay prácticas contrarias a la palabra de Dios. De hecho, lo que Calvino decía era que la única manera de que un católico romano se salve correctamente es que sea un mal católico romano, en ese sentido. O sea, que no siga a ultranza toda la cantidad de mezcla que ha metido Roma con el Evangelio, sino que tenga una fe muy simple. Y finalmente, vía santificación, va a querer conocer más a Dios. Y justamente eso es lo que quisiéramos invitar. Que si yo tuviera un católico romano acá enfrente, mi deseo no es cámbiese de iglesia, es experimente la verdadera catolicidad, el verdadero gozo de abrazar la fe de todos los tiempos. Y no, sálgase de Roma, porque para experimentarlo tiene que salir de ahí. No, y algo que también es necesario responder es la pregunta, ¿no? Si la Iglesia Romana se llama católica, ¿es verdaderamente católica? Y yo quiero leerles, compilé algunos dichos de papas, también de los concilios de ellos y de sus catecismos. Que según ellos son infalibles, ¿no? Por cierto. Claro, si ellos... Papa ex cátedra es palabra de Dios. Exacto. Fíjense lo que dice el Papa Inocencio III, que él vivió entre 1198 y 1216. Con nuestros corazones creemos
y con nuestros labios confesamos solo una iglesia, no aquella de los herejes, sino la Santa Iglesia Católica, Apostólica, hasta ahí está bien, pero y romana, fuera de la cual creemos que no hay salvación. Ahora, otro papa, ¿De qué Bonifacio, año era ese? este es del siglo XII, siglo XIII. Ya, todavía no había reforma. Todavía no había Claro. reforma. Fíjense lo que dice el Papa Bonifacio VIII en su bula Unam Sanctam de 1302. Él dice lo siguiente: así pues, declaramos, afirmamos, determinamos y proclamamos que es absolutamente necesario a toda criatura, para su salvación, someterse a la autoridad del pontífice romano. O sea, aquí este Papa está diciendo, para que una persona sea salva, es absolutamente necesario que se someta a la autoridad del pontífice romano. Ahora, fíjense lo que dice el Papa Pío X, que es considerado santo Y en ya la después Iglesia de la romana. reforma, eso es hace Esto 100 años. es sí, en 1905. 1905, tampoco está, hay Vaticano, los concilios vaticanos todavía. Solo el porque- primero. El primero ya hubo, pero él es antes del segundo. Ok. Pero fíjense lo que dice. Él tiene un catecismo mayor y en la pregunta 151 dice: ¿qué es la Iglesia Católica? Y responde: la Iglesia Católica es la sociedad o congregación de todos los bautizados que, viviendo en la tierra, profesan la misma fe y ley de Cristo, participan en los mismos sacramentos y obedecen a los legítimos pastores, principalmente al romano pontífice. Ahora, en la pregunta 155, fíjense lo que dice: ¿no pertenecen pues a la Iglesia de Jesucristo tantas sociedades de hombres bautizados que no reconocen al romano pontífice por cabeza? Y esta es la respuesta. Hablando de nosotros. Este es el santo Papa Pío X. No, señor. Todos los que no reconocen al romano pontífice por cabeza no pertenecen a la Iglesia de Jesucristo. Entonces vemos que Roma contradice directamente lo que las santas escrituras revelan. Casi suena a la salvación por fe en el Papa, exactamente. y no en Cristo, ¿no? Exactamente. Y por esas razones que nosotros, pues, bueno, por la gracia de Dios, pensamos nosotros, salimos de esa institución para seguir a Cristo de acuerdo a su palabra, ¿no? Y es la invitación que queremos que otros acepten y que conozcan y entiendan estas cosas, ¿no? Que finalmente, pues, son tan perjudiciales, es decir, estos errores papales, ¿no? Y esa es la idea, lo que decías vos, Jorge, o sea, finalmente queremos que esta gente salga para que pueda experimentar y vivir la verdadera fe católica. Es que la confianza tiene que estar puesta solo en el Señor Jesucristo. Sí. Si ponemos nuestra confianza en el Papa, que es un hombre, primero, es pecador. Segundo, es un hombre que se está yendo en contra de las Escrituras. No se diga el actual. Y el actual que El está, actual, pero él está desbocado. Hasta los mismos católicos romanos están pensando en que debería cambiarse. Bueno, algunos, ¿no? Algunos, claro. Pero esa es otra cosa. Si uno lee también este catecismo del Papa Pío X u otros escritos, se dice que los que dudan de la posición papal Pecan contra la fe. pecan contra la fe. O sea, están en pecado contra Cristo mismo. Y por eso es que tal vez hay creyentes dentro de la Iglesia romana que tienen miedo. Yo no puedo dudar del Santo Padre, como le llaman al Papa, porque entonces estoy cometiendo pecado mortal. Pero la palabra no enseña eso. La palabra más bien dice y nos llama a venir a Cristo y abrazarlo solo a Él como nuestra única esperanza, nuestra única salvación, nuestra única cabeza y el único mediador entre Dios y los hombres. Porque a propósito, al menos hubo un Papa en la historia que dijo que Él era el mediador entre todas las criaturas de la tierra y Dios mismo. Y con eso simplemente llegó a usurpar el lugar y la prerrogativa que solo le pertenece a Y Cristo. por eso los reformadores, ¿no? Muchas veces pusieron este título fuerte, ¿no? Que a veces se escucha y no se entiende bien, que se le tachó o se le dijo, ¿no? Que el Papa es el anticristo. ¿Pero en qué sentido lo dijeron? Porque está tomando el lugar de Cristo, porque está usurpando una autoridad que solo le pertenece a Jesucristo. Él es el sumo pontífice, Él es el único mediador entre Dios y los El hombres. sumo sacerdote, ¿qué es lo que quiere decir finalmente? Exacto. El sumo pontífice. Si un hombre mortal, falible y pecador toma ese lugar, ¿de qué estábamos hablando? ¿No? Entonces, no puede ser una salvación en alguien así.
Pablo lo dijo en Romanos 5:1, ¿no es cierto? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y eso es lo que defendemos. Y es tristemente lo que el pastor decía, ¿no? Que se anatemizó, Claro. porque es como fe en el Papa, fe en que Él es, y si no es, entonces no, ustedes no pertenecen. Y eso es un error muy grave, es un pecado contra el Evangelio, ¿no? Ahora, quizás estoy pensando en algo, ¿no? Hemos estado hablando de cómo invitar al católico romano también a experimentar su verdadera catolicidad saliendo de Roma. Pero también hoy en día nos encontramos con el otro extremo, seguramente en la audiencia también. Gente evangélica que va a oír y va a decir, no, o sea, apóstatas, todos los de este podcast, que se apartaron de la única verdad por estar hablando de catolicidad. Entonces, quizás sería bueno también pensar en eso, ¿no? El evangelicalismo también experimenta su identidad como evangélico, porque era el nombre que los reformadores se dieron a sí mismos. Católicos evangélicos, incluso. La experimenta al reconocer que forma parte de esta gran familia de la fe que se extiende por todas las edades. Yo estaba pensando y había encontrado esta cita, por ejemplo, de un nombre que le va a resultar muy conocido al evangélico latino, o hispano en general, ¿no? Cipriano de Valera. De Reina. la Reina Valera, Exacto. la versión más utilizada En español. español. El que revisó la traducción de Casiodoro de Reina. Él también tradujo, por cierto, ese librito de allí, La institución de la religión cristiana de Juan Calvino. Así es. Fue el primero en introducirlo al mundo hispano. Y él dice esto en su introducción, en una carta al cristiano lector, o sea, una carta a todo el que nos esté escuchando también. Dice, esta, la fe reformada, la fe que él confesaba como protestante evangélico, es la doctrina de Cristo anunciada en el mundo por sus apóstoles, y por consiguiente es doctrina sana, antigua y verdaderamente católica y apostólica. Y más abajo dice también, lo que predican el día de hoy las iglesias reformadas no son engañadores, ni los que, predican el día de hoy en las iglesias reformadas, no son engañadores ni doctores nuevos. Y aquellos que la oyen, la predicación de ellos, confiesan y siguen, cumplen el deber de todo fiel católico cristiano y no son engañados. Entonces, los primeros protestantes evangélicos no tenían ningún problema con aceptar su identidad como parte de esta gran trayectoria, de esta gran nube de testigos, que es ser católico en el correcto sentido. Vean, yo me quedo con esto, ¿no? Es decir, para los hermanos evangélicos necesitamos nosotros recordar la historia, aprender de la historia y entender por qué es tan importante que nosotros sepamos de dónde venimos, de que nosotros tratamos de ser los evangélicos, los que entendemos que la Biblia es nuestra única autoridad, ¿no es cierto?, última. Necesitamos entender que venimos desde, nuestra historia viene desde el inicio de la historia. No somos algo nuevo, no somos una secta, somos parte de la Iglesia Católica, bien entendido el término. Y en segundo lugar, las personas que están en el catolicismo romano, como robando unas palabras del apóstol Pablo, como todos nosotros alguna vez, o la mayoría de nosotros alguna vez lo fuimos, deben entender que es un acto de amor, o que estas advertencias son un acto de amor. Hay engaño en lo que enseña la Iglesia Católica Romana, porque se abandonó a la Biblia como la única y última fuente de autoridad. Hay una tradición papal que ha incorporado cosas que no son bíblicas, empezando por proclamar a un hombre cabeza de la Iglesia y con infalibilidad cuando habla ex cátedra, es decir, oficialmente desde el trono sería, ¿verdad? Y producto de eso hay tanta confusión y tanta práctica que es antibíblica. Finalmente, todos debemos volver a la palabra de Dios. Es decir, hay iglesias que se llaman evangélicas y que están muy alejadas de la palabra de Dios. Y deben volver a la palabra de Dios. Y los católicos romanos tienen que salir de esa institución y venir a Cristo, disfrutar del Evangelio, someterse a la palabra de Dios tal como ha sido revelada.
¿verdad? Y Yo quisiera agregar algo, Ajá. pastor, en lo que usted dijo. Volver a la palabra es volver a Cristo. Como usted dijo, ¿no? Vuelvan a Cristo. ¿Por qué? Porque fuera de Él no hay salvación. Tristemente hay un movimiento súper fuerte en donde se tiende a exalzar más a María que a Cristo, como incluso una mediadora. Como redentor. en la práctica hay ¿no? mucha gente que finalmente cree que es su mediadora, finalmente. Y no lo es, porque solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, dijeron los apóstoles, porque Él es el único que pudo satisfacer a Dios en su justicia y pagar por los pecados del pueblo, nadie más. Entonces, volver a la Biblia es volver a Cristo, y si volvemos a Cristo, pues estamos en la fe católica verdadera. Y creo que también es importante, y esto es lo que le diríamos a una persona católica, ¿no? Porque amamos a nuestro prójimo. No estamos de acuerdo con la institución de Roma, no estamos de acuerdo con el Papa que ha tomado o ha pretendido tomar el lugar de nuestro Señor Jesucristo, pero queremos invitarles a que reflexionen. ¿Dónde debe estar puesta su confianza totalmente? ¿En un hombre que muchas veces se contradice? ¿O en Y el lo ha Hijo? hecho a través de la Y lo ha historia. hecho, o en el único Hijo de Dios, el único que dio su sangre por nosotros, el único que murió. María no murió por nosotros, el Papa no murió por nosotros, pero Cristo sí. Y Él es el único Dios encarnado por el cual nosotros tenemos salvación y vida eterna. Y Él es el que ganó a la iglesia con su sangre. El Papa no ha derramado su sangre por la iglesia. Él no es dueño de la iglesia, solo Cristo. Y creo que el único que merece toda nuestra adoración y confianza, el único digno, es el Señor Jesús. Y el que abraza a Cristo, cabeza, debe también abrazar a su cuerpo, que no es solo en un lugar, es católico, es universal. Y creo que es importante eso. Queremos de corazón que muchos católicos romanos entiendan la verdadera catolicidad y abracen a Cristo, y que muchos evangélicos entiendan también lo mismo, y finalmente que toda la gloria sea a Dios. Amén. Amén. Gracias, amigos. Gracias también. Y bueno, de hecho, para los que se queden con ganas en la audiencia, el propósito de esta temporada es seguir conversando un poquito más a profundidad de todos estos temas que hemos medio bombardeado hoy: doctrina mariana, mediación, historia. Y la idea es justamente hacer un análisis justo, histórico, bíblico también de eso. Y bueno, si alguien tiene preguntas también en la audiencia, son libres de dejarlas también. Supongo que estaríamos todos encantados de responderlas. De la medida tratar que de sea. responderles. Así es. Muchas gracias. Bueno, Ha sido un gusto. un gusto. Nos volvemos a ver.